Entonces, Carni, bienvenida. A ver, coge el micro que no te va a comer. Y que es curioso, Gracias, ¿no?, por invitarnos a poder explicar qué estamos defendiendo. Aparte de lo que estás defendiendo, ¿no te llama poderosamente la atención de que Málaga y la provincia sea el sitio donde más agresiones hay de violencia de género en personas mayores de 65 años? Que en esa edad, pues todo lo que diríamos, yo quiero vivir en paz, con el amor de mi vida, con mis nietos, con la familia, y te sorprende una noticia como esta que te deja, ¿qué estamos haciendo? Bueno, hay una realidad estructural que facilita el maltrato a las mujeres. Y es que ahora mismo las personas que tenemos esta edad, las mujeres que tenemos esta edad, pues muchas personas, muchas mujeres, no tienen autonomía económica. Pues porque se han dedicado al cuidado de la familia, y la familia ha incluido desde los hijos y las hijas hasta los padres, los suegros, la suegra, etcétera, etcétera. Esa falta de cotización, esa falta de no tener una pensión propia, esa falta de autonomía, crea una dependencia enorme, y la dependencia económica es muchas veces, por desgracia, el cultivo de la violencia de género. Si una persona depende, si una mujer depende de un hombre, en este caso su pareja, pues es muy frecuente que por la mentalidad tan patriarcal y tan machista que hay, pues ese hombre considere pues a una mujer como su propiedad, y por tanto la que tiene que servir a sus necesidades, ¿no?, de todo tipo. Y desarrollan una violencia lógica si sobreviene un tipo de frustración concreta. Es decir, que si yo pienso que una persona tiene que estar a mi servicio y es realmente un apéndice que tiene que cubrir mis necesidades y no las cubre, pues eso, por desgracia, abre mucho paso a que esa violencia y esa rabia y esa frustración se dé en forma de ataque y de violencia a las mujeres. Lo primero que hoy en día, y a mí me lo preguntan mucho la gente mayor cuando vamos a grabar el programa de Me Importas Tú, y todo el mundo está preocupado con las pensiones. Primero porque se creen todos los bulos y todos los fakes que hay por ahí, que si las pensiones va a llegar un momento que van a desaparecer. Pero lo que sí es real, en Carni, y lo hemos comentado más de una vez, es que desde las arcas del Estado hay que poner muchos millones a las pensiones, a la seguridad social, porque en su momento había muchos miles de euros que han desaparecido. Y esa es una de las luchas de las reivindicaciones de la COESPE, ¿no? Sí. Bueno, nosotros somos un movimiento que nos agrupamos por plataformas, y hay muchas plataformas, y nos concentramos los lunes, generalmente, en una zona de las ciudades o pueblos donde estamos. Ese movimiento está en todo el país, desde el País Vasco, desde el norte hasta el sur, y desde el este al oeste. ¿Por qué surge ese movimiento? Yo no sé, muchas personas, bueno, las personas que estáis aquí, que sois mayores, recordaréis cuando durante un montón de años que gobernaba Rajoy, la pensión subía solo un 0,25. Los precios subían muchísimo más, y eso significaba un empobrecimiento muy fuerte de las personas que dependían de una pensión. Digo que dependían, en aquel momento yo no era pensionista aún. De ahí surgió la necesidad de luchar porque al menos las pensiones subieran el coste de la vida, que significa no que mejoramos las pensiones, pero sí que manteníamos el poder adquisitivo que veníamos teniendo. Y fruto de esa lucha que se consiguió, en medio sabéis que hubo cambios de gobierno, etcétera, etcétera, pero realmente fue una conquista del movimiento pensionista, por movimiento pensionista. Entiendo que la parte que se organiza, la parte de los pensionistas y las pensionistas que nos organizamos, y la parte que en un momento concreto sale a la calle para defender sus derechos. Bueno, pues después de aquella movilización, y hemos conseguido el tema de mantener el poder adquisitivo, que también tiene mucho que hablar, pero no me puedo extender en este tema ahora, porque las pensiones mayoritariamente las dedicamos a la compra de comida
y a pagar pues gastos energéticos o de vivienda, y el IPC no se calcula solo con esos elementos, se calcula con otras cosas que realmente no tenemos ni siquiera acceso a adquirirlas. O sea que con esto quiero decir que el IPC, el índice de precio al consumo que se calcula, nos perjudica de alguna manera por el tipo de consumo que realizamos. Pero bueno, más o menos hemos conseguido que nos apliquen en las pensiones el IPC. Y eso pues ha sido por lo menos mantener el nivel de vida de un colectivo pensionista que somos 9 millones y pico. Así que después de aquella primera conquista, la persona que estamos organizada seguimos defendiendo el sistema público de pensiones. Porque mira, aquí lo importante, y ahora contesto a la pregunta que me hacía Paco, aquí lo importante es que el sistema público de pensiones que tenemos, con todas las carencias, que ahora explicaré algunas reivindicaciones de las que tenemos, con todas las carencias que tiene, pues cubre a una amplia parte de la población y tiene mecanismos de compensación. Por ejemplo, se calcula las pensiones en base a lo que has cotizado, en tiempo y en dinero, pero luego hay elementos que corrigen y a las pensiones bajas le pagan un complemento de pensión que las sube y que no están referidas solo a lo que haya cotizado. Y por el contrario, quien ha cotizado mucho y mucho tiempo y tienen pensiones más altas, pues también se pone un tope a que no cobren más, a que cobren algo menos de lo que cotizaron. Por eso hablamos de que es un sistema solidario. Actualmente hay muchísimos intereses de bancos, aseguradoras, de privatizar las pensiones. Nos escucharéis muchísimo en la tele que el sistema público de pensiones no es sostenible, que la gente se tiene que hacer sistemas privados de pensiones, sobre todo está mirando muchísimo a la juventud, porque bueno, saben que ya con la gente que somos más mayores, pues se nos aplica un sistema y que también es más difícil engañarnos que a la juventud, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de decir que este sistema no funciona? Pues detrás hay que quieren hacer negocio con las pensiones, como lo están haciendo con la sanidad. Con la sanidad, ¿qué están haciendo? Pues las listas de espera se alargan, cada vez hay menos profesionales, y claro, ante la desesperación de una enfermedad, pues quien pueda hacerse un seguro privado se lo hace. Y quien no, pues se muere. Porque se está muriendo mucha gente por esta causa también. Por causa de no tener un diagnóstico a tiempo, por causas de retraso, etcétera, etcétera. Pues lo mismo se intenta hacer con las pensiones. Con las pensiones se está intentando hacer un montón de reformas, de hecho algunas se han puesto en marcha ya han salido en el boletín oficial del Estado, que disminuye la cuantía de las pensiones a las que se tenga derecho en el futuro. ¿Y por qué lo hacen? Porque esta es la manera, igual que explicaba antes, que cuando no tenemos una atención sanitaria en condiciones, la desesperación nos fuerza a hacernos seguros privados de salud, pues lo mismo quieren impulsar con las pensiones, que las personas se hagan seguros privados de pensiones. Y esto es un gran riesgo, pese a que nos digan que el que está en riesgo es el sistema público, que es mentira. Es un gran riesgo porque las pensiones a las que te da derecho en los sistemas privados se llaman de capitalización. Es decir, que depende de lo que tú individualmente puedas ahorrar, pues así va a ser el resultado de la pensión que un día toque, ¿no? Y eso es un problema porque sería eso más los beneficios que los grupos que gestionan esos dineros lograrían revalorizar esa cantidad por las inversiones que hacen. No sé si me explico bien. Un seguro privado, un seguro privado de pensiones, lo administran bancos, lo administran aseguradoras. ¿Qué hacen esa administradora, esa aseguradora y esos bancos? Pues que lo invierten, ¿vale? Hacen operaciones financieras y lo invierten. Y se supone que cuando tengas derecho a la pensión,
la rentabilidad que haya tenido ese dinero se va a sumar a tu pensión. Pero bueno, cada vez más resulta que esos fondos privados de pensiones se hunden, porque lo invierten en sitios que tienen riesgo o porque no han tenido ninguna rentabilidad. O sea que realmente el sistema que quieren implantar es el que tiene riesgo. Y el sistema público que nosotros tenemos, pues es el que menos riesgo tiene, porque no solamente lo administra el Estado, y ahí no hay comisiones ni inversiones de riesgo, sino porque además, por la Ley General de la Seguridad Social, el Estado tiene la obligación de, si las cuentas de la Seguridad Social no cuadran exclusivamente con las cuotas de patronal y de los trabajadores y trabajadoras, el Estado tiene la obligación por ley de hacer transferencias de los presupuestos generales del Estado para ese sistema. Y tiene muchísimas más garantías. Daros un dato histórico pequeño porque tampoco quiero esto alargarlo mucho. Cuando la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, que fue pionera en poner en marcha estos sistemas de pensiones, pues rápidamente, después de la posguerra, el sistema se recuperó rápidamente. Se recuperó tan rápidamente que yo no sé, algunos si somos de Málaga, recordaremos cómo los jubilados y los pensionistas y las pensionistas alemanes venían a la Costa del Sol y vivían como reyes. Bueno, pues en Alemania han ido privatizando los sistemas de pensiones y hoy hay 2 millones de pensionistas que tienen que combinar sus pensiones con trabajo a tiempo parcial porque la pensión no le da para vivir. El sistema de privatización lleva a la ruina a los sistemas de pensiones. Y continuamente nos bombardea, y digo, nos bombardean sobre todo a la juventud. A la juventud, tú hablas con mucha gente joven y está convencida de que no van a tener pensiones públicas en el futuro. Y tú te preguntas, bueno, ¿y tú por qué crees eso? Bueno, porque el sistema se cae, porque el sistema público ya no es sostenible. Mira si eso es mentira, que ahora entro ya en lo que me preguntaba Paco, que justamente el movimiento pensionista organizado pedimos, luchamos, recogimos cientos de miles de firmas de apoyo, fuimos a muchísimos ayuntamientos para que hiciesen mociones apoyándolo y pedimos que se hiciese una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. ¿Por qué pedimos que se hiciese una auditoría? Porque sabemos y nos consta que el dinero de las cotizaciones, que no son impuestos generales, se han dedicado a gastos que no son pensiones. Bueno, después de mucho presionar a los grupos parlamentarios, de hablar con grupos parlamentarios, de hacer manifestaciones, etcétera, se llevó al Parlamento y se votó en diciembre del 21. Exactamente el 28 de diciembre del 21, el Parlamento aprueba de que se va a hacer una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. A fecha de hoy no lo han realizado. Es decir, el Parlamento y el Gobierno están incumpliendo leyes que votan. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque hay muchísimos intereses detrás que no quieren que se sepa que ese dinero, con ese dinero, que nos tendrían que reintegrar a la hucha de la Seguridad Social, por decirlo de una manera popular, que nos tendrían que reintegrar, demostraría no solamente que el sistema es rentable, sino que hay dinero suficiente para mejorar las pensiones actuales. ¿Y qué planteamos nosotros de mejora en las pensiones actuales? Pues tenemos una reivindicación muy clara, y la reivindicación es que la pensión mínima tiene que ser igual al salario mínimo. Y lo razonamos de la siguiente manera. Si el salario mínimo es lo mínimo para vivir con un poquito de dignidad, ¿por qué los pensionistas y las pensionistas no podemos vivir con dignidad? ¿Por qué no se nos aplica eso como pensión mínima? ¿Qué ocurriría si se hace la auditoría? Que si se demostrara que hay fondos, pues ya no habría la excusa de que es que el sistema de la Seguridad Social, como es deficitario, no puede gastar tantos millones en mejorar la vida de los pensionistas y las pensionistas actuales. Y por eso está parada la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, que por otro lado
lo tendría que hacer el Tribunal de Cuentas, que no es que decimos, mire usted que la auditoría la vamos a hacer los pensionistas y los pensionistas. No, no. Un órgano estatal que es el que supervisa las cuentas públicas. Pues por eso no lo hacen. Y esa es fundamentalmente nuestra lucha. Y en esa lucha que tenemos, somos muy conscientes que resolveríamos parte de lo que llamamos brecha de género. Es decir, resolveríamos, pues, mira, en España creo que hay 2,5 millones, no me lo cojáis así porque ahora estoy hablando de memoria, de pensiones de viudedad, donde el 85% son mujeres. Las pensiones de viudedad son las pensiones más bajitas que existen en este país. Igualar esa pensión al salario mínimo significaría sacar de una situación de pobreza pues a un número muy importante de mujeres y acabar con la brecha de género. Y esa es un poquillo, vamos, así a grosso modo explicaros, pues que esa es nuestra lucha. Y por eso pues llevamos 8 años donde muchas personas pensionistas y algunas no pensionistas que comprenden la importancia de mantener un sistema público de pensiones para las futuras generaciones, pues también una minoría, cierto, porque las personas trabajan, que las que trabajan aún pues no suelen tener las mañanas libres, pero por eso estamos peleando, por eso estamos luchando, por eso hacemos manifestaciones todos los años en Madrid para recordarle al gobierno, al Parlamento y a todos los partidos políticos que estamos presentes, que seguimos reivindicando y sobre todo pues que no nos vamos a rendir en esa lucha porque la consideramos muy justa. No, yo fijaros en una cosa. Fijaros en una cosa. En el 2021 aprueba el Parlamento, todo el mundo, Congreso de los Diputados, vale, vamos a investigar, vamos a ver qué es lo que pasa con la hucha de las pensiones, que no hay ni un céntimo, vamos a hacer esa auditoría. Han pasado 4 años, ha tenido tiempo cualquier gobierno que esté, me da igual, el de ahora, han tenido tiempo en estos 4 años, pues nada, no interesa, como decía muy bien en Carney, no interesa, y como no interesa, pues no se dice nada. Pero yo voy más para allá. Decían Carney que lucha mucho, pero no sé cómo explicarme. Hay una cosa, Carney, que es que me indigna y me da mucha rabia y me da mucha impotencia. La mujer, la gran olvidada del tema de pensiones. Es la gran olvidada, pero es olvidada hasta el punto de que en Andalucía, en nuestra tierra, hay muchos miles y miles de personas mayores, sobre todo mujeres, que cobran 500 euros, incluso hay quien cobra menos. Eso no hay manera de decir hasta aquí hemos llegado, porque ¿quién va a vivir con 500 euros? Nadie, Carmen. Desde ahí, yo sé que es una lucha planteada desde la COESPE para intentar solucionar este tema. Pero a día de hoy, ¿tú crees que este año, por ejemplo, el año pasado las pensiones más bajas subieron y, bueno, no estuvo mal, pero podía haber estado mejor? Pero este año, ¿qué esperanza hay? ¿Hay alguna? Bueno, lo que explica Paco es, claro, yo hasta ahora he hablado de lo que es las pensiones contributivas, pero en nuestro país existen lo que son pensiones no contributivas y esas son las pensiones que son las más bajitas. Las pensiones no contributivas suelen tener un complemento que pagan las comunidades autónomas, cuya cuantía la pone cada comunidad autónoma. Entonces, por comparar, en el norte, en el País Vasco, esa cuantía, ese complemento de pensión que se paga anualmente está en torno a los 6.000 euros. Aquí, en Andalucía, anualmente se pagan 186 euros de complemento. Cuando nosotros decimos que la pensión mínima sea igual al salario mínimo, y estamos reivindicándolo
frente al gobierno, no estamos diciendo que sean solo para las pensiones contributivas. Estamos diciendo las pensiones, las no contributivas, tienen dos modalidades. La pensión de jubilación y la de invalidez. Estamos diciendo que las pensiones no contributivas tienen que ser igual al salario mínimo interprofesional. O sea que en la reivindicación esa van metidas las pensiones contributivas y no contributivas. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que mientras las pensiones contributivas se pagan a través de la Caja de la Seguridad Social, las pensiones no contributivas se pagan a través de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Entonces, claro, la reivindicación, siendo la misma, hay que dirigirla o hay que gestionarla a través de distintos presupuestos. Pero con ESPE hay plena conciencia de que las personas más desfavorecidas son aquellas que no tienen pensiones contributivas, que tienen pensiones no contributivas. Y bueno, sabéis que los requisitos, bueno, no sé si lo sabéis, yo lo explico. Los requisitos para tener una pensión contributiva es tener como mínimo 15 años cotizados y dentro de esos 15 años, 2 tienen que ser antes de la fecha de la jubilación. Pues bueno, se da la paradoja y aquí otra vez vuelvo a las mujeres y no es por subrayar a las mujeres porque yo sea mujer, sino porque es una realidad objetiva. Pues se da la paradoja de que muchas personas de mi generación, muchas mujeres de mi generación, pues cuando tenían el primero o el segundo hijo o hija, dejaban el trabajo. Como en aquella época empezábamos a trabajar con 14 años, pues resulta que esos 15 años y a veces hasta 20 los tenías cotizados. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál ha sido el problema? Que al llegar a la edad de jubilación, a los 65 años, no tenía esos 2 años dentro de los 15 anteriores a jubilarte. Y eso ha dejado a muchas personas fuera del sistema de pensión contributiva, insisto, a hombres también, pero a mujeres muchísimas. Y de ahí que tengan esa modalidad de pensión no contributiva, que es la pensión más baja, más miserable y con la que es imposible vivir. Y eso pues provoca marginación, provoca aislamiento y provoca pues una situación de vulnerabilidad absoluta frente a los malos tratos y frente a poder a vivir con salud y con dignidad, porque ni siquiera te puedes alimentar bien, ¿no? Yo, a ver, ¿te atreves a decir aquí si van a subir las pensiones 2.8, 2.9, 3, 2.6? ¿Te atreves? Bueno, sabéis que las pensiones, las contributivas contributivas, pues se calculan con el IPC medio que va desde diciembre a noviembre. Así que hasta que no acabe noviembre no vamos a saber con precisión la subida de las pensiones. Calculamos que en torno a un 2,6% la pensión será la inflación y será lo que se aplica a la mayoría de las pensiones. Si el gobierno tiene intención de hacer como en años anteriores, que a determinados grupos de pensionistas, sigo diciendo, dentro del sistema contributivo, le ha subido un porcentaje superior, ha subido un 6 en vez de un 2 y pico, a algunos colectivos muy pequeños hasta un 8, pensionistas con cargas familiares, viudos, por ejemplo, con cargas familiares, subió, creo recordar, un 8% el año pasado, pero realmente ahora no tenemos noticia aún de los planes del gobierno. Y bueno, como sabéis que está todo tan movido políticamente, pues es como hasta más difícil tener esos datos. Pero bueno, vamos a tardar días en tenerlo, ¿eh? Sí, está claro. Bueno, gracias a Encarni, gracias por estar aquí. Y yo, me decía por ahí una vocecita que la roya está. Los pocos o muchos, porque para mí sois muchos y muchas las que estáis aquí,
vamos a degustarle el arroz, vamos a tomarnos una cerveza, unos refrescos, un café, que todo lo tenemos todo aquí, no hace que falta ir a la cafetería. Es decir, vamos a comer, a divertirnos comiendo, porque al fin y al cabo es una tradición del ser humano, ¿no? Necesitamos comer y beber líquido, está claro. Y luego, por favor, os invito a los que estáis aquí y a los que van a venir, que seguro que van a estar aquí. Empezaremos con una parte musical, con el coro, y yo, presidenta, te tengo que dar las gracias porque la verdad es que hoy me siento yo más animado viendo a vosotros aquí. Esa es la verdad. Y después de lo sucedido, pues ya no me acuerdo de lo que ha sucedido, ni quiero acordarme. ¿Alguna pregunta? No sé si alguien queréis preguntarle algo sobre las pensiones. Ahora tenéis la oportunidad de preguntarle a Carly por allí. Levantan la mano. Yo tengo una pregunta que hacer. Yo tengo un matrimonio que es amigo nuestro. El marido está jubilado y la mujer prejubilada. Tenía una paga por debajo de la mínima. Por debajo de la mínima. Entonces le mandaron una carta diciéndole que el día que el marido se jubilara o quedara en paro, la paga suya se la revalorizarían, se la pondrían en el límite, ¿no? Hace el escrito, le suben 30 euros. Es decir, sigue por debajo de las mínimas. Y entonces, ¿de qué manera nos están engañando? Porque nos están engañando. A ver si he entendido. El marido está jubilado y tiene una pensión de jubilación. Vale. ¿Y ella está prejubilada? Ella tiene una pensión de invalidez. Claro. Bueno, deciros que las pensiones de invalidez no depende de la pensión del marido ni depende de los ingresos familiares. Depende del grado de invalidez que se aprecie. Y depende de la edad que tenga la persona que pasa invalidez. Entonces, si la pensión de invalidez es la invalidez permanente total, quiere decir que para tu trabajo tienes invalidez, pero para otro tipo de trabajo no tienes invalidez, ¿vale? Esa pensión, si tienes menos de 55 años, es de un 55%. Y si tienes más de 55 años, esa pensión es el 75% de la base de cotización de ella, de la base reguladora. Entonces, eso no depende de lo que cobre la otra persona, sea pensión o sea salario, sino del grado de invalidez y la edad que tenga. Pues es lo que yo intentaba explicarle. Digo, bueno, ¿qué tiene que ver tu marido contigo? Que tú has tenido una base de cotización y tu marido ha cotizado por de... No tiene nada que ver, pero ni tiene nada que ver ni le repercute seguro. A ver si es que tiene una pensión no contributiva. No, pues contributiva no puede repercutirle legalmente, ¿eh? Yo te estoy hablando de la legalidad. Claro. Bueno, nosotros estamos todos los lunes de 11 a 12. Si se quiere llegar allí en la Alameda, estamos delante de la delegación de la Junta. Si se quiere llegar y llevar los papeles, se lo miramos. Venga, a ti. O sea, ¿alguien quiere preguntar algo más sobre pensiones? Yo no voy a preguntar nada porque si pregunte la voy a liar. Sí, a ver. Yo, por ejemplo, yo he cotizado igual que mi marido a mis 25 años. Bueno, mi marido ha cotizado más, vale. Yo tengo los niños y yo estoy jubilada por incapacidad, pero 2 años nada más. O sea que no es que yo llegué a los 63. Entonces, a mí sí tengo la incapacidad total. Pero ¿por qué a mí? Lo que quiero decir es que a mi marido le están devolviendo porque dice que a ellos le han quitado durante su... La mutualidad. Pero a mí también me lo quitan. ¿Por qué a él le están devolviendo ciertas cantidades de dinero que a mí no? Había sido una mitad. Y lo cual yo he cotizado igual que él. Y a mí me han quitado mi IRPF igual que a él.
¿Por qué? Esto es lo que no entiendo. Bueno, no lo entiendes porque no es entendible. Bueno, no lo entiendes porque no es entendible. Y desde COESPE estamos peleando mucho por eso y estamos dispuestos a hacer reclamaciones legales. Pero te explico eso por qué. Vamos a ver. En el año 1967 sale la Ley General de la Seguridad Social y se crea la Caja Única de la Seguridad Social. Resulta que antes pues había mutualidades, cotizábamos a las mutualidades. La mutualidad banca tenía su mutualidad, los ferroviarios tenían su mutualidad, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen cuando a partir del 67 sale la Ley General de la Seguridad Social? Pues lo que hace es que a las personas mutualistas, hombres y mujeres, pues nos siguen descontando las dos cosas. Nos descuentan la cuota de la Seguridad Social y nos descuentan la cuota de la mutualidad. Y eso, pues, dura hasta, creo que hasta el 87, creo recordar que hasta el 87. No, perdón, hasta el 78, he cambiado los números. Bueno, hay una persona que reclama y gana la sentencia. Y la sentencia que dice, aquellas personas que cotizaron 2 veces esa cantidad y que no se la pudieron deducir de Hacienda, pues hay que compensarla y hay que pagarle esa diferencia. Pues, ¿qué hace? ¿Cómo ha aplicado Hacienda la sentencia? Hacienda ha aplicado la sentencia, le ha aplicado ese descuento a las personas que declaran anualmente, que declaran por el IRPF. Aquellas personas que tienen pensiones que no están obligadas a declarar, es decir, pensiones más bajas, no se las ha devuelto. Y entonces, claro, nosotros desde COESPE vemos que eso es una injusticia, por lo que dices tú. Si me lo descontaron a mí y se lo descontaron a él, ¿por qué no me devuelven un dinero que no debieron de descontarme? Bueno, pues esa es la aplicación que han hecho y por eso estamos luchando. Por eso es tan importante que haya asociaciones de todo tipo. Es que necesitamos asociarnos las personas para defender nuestros intereses. No sabemos lo que vamos a conseguir, pero sí deciros que estamos desde COESPE, desde la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas, estamos defendiendo ese tema y lo vamos a llevar a los tribunales, reclamando que todas aquellas personas que se lo descontaron tengan el mismo tratamiento que las personas que por tener ingresos superiores hacemos declaraciones de la renta. Y en esa lucha estamos, que es una injusticia, lo compartimos. Claro. Todos los meses 356 euros. Eso es otra cosa que decimos desde COESPE. Claro, decimos, sí, bueno, porque lo del IRPF se paga por el nivel de ingresos que tú tengas, sean de rentas de trabajo o sean pensiones. Se paga por eso. Pero claro, nosotros lo que decimos también es, si además una parte importante de las pensiones pagamos como todos los ciudadanos y las ciudadanas nuestro IRPF, pues lo normal también es que si hay algún descuadre de cuenta en la Seguridad Social, que digo hay descuadre porque no se ha hecho la auditoría, también es lógico que el Estado devuelva una parte a ese colectivo de 9 millones de personas que somos la población pensionista hoy. Pues claro, esos son argumentos que utilizamos. Que dicho de paso, como argumento también nos vale el que no hay dinero para subir las pensiones y no hay dinero para subir las pensiones y no hay dinero para mejorar la vida de las personas, pero sí hay dinero para comprar armas, para armar guerra y para destruir, porque la guerra es lo peor que le puede ocurrir a la humanidad. Para eso sí hay dinero. Entonces, claro, esas contradicciones de que
para mejorar la vida de la población no haya dinero, pero sí haya dinero para destruir la vida de las personas, pues también tenemos que ponerla blanco sobre negro y dejarlo claro, que no es un problema de dinero, sino un problema de prioridades. Y no se prioriza el bienestar. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las mariposas, dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. La jornada de reivindicación del 25 de noviembre fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entendiendo por violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos. La coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.